La miércoles de ceniza y el periodo de la Cuaresma son hitos importantes en el calendario cristiano. No son solo rituales externos, sino oportunidades profundas para la renovación espiritual. El Papa Francisco, con su sabiduría y simplicidad, nos ha estado enseñando sobre el verdadero significado de este tiempo. Cada año, nos invita a ver la Cuaresma no solo como un periodo de privación, sino como un camino de transformación. Hoy exploraremos las lecciones del Papa Francisco para vivir el miércoles de ceniza y toda la Cuaresma de una manera más profunda, trayendo a la luz una reflexión que puede cambiar nuestra relación con Dios y con los demás. El miércoles de ceniza. Un llamado a la humildad. El miércoles de ceniza no es solo una ceremonia simbólica, lleva un profundo significado de humildad y arrepentimiento. El Papa Francisco nos enseña que, al recibir las cenizas en la frente, estamos reconociendo nuestra fragilidad y nuestra condición humana. Nos recuerda que todos somos pecadores, y como dijo el profeta Isaías, somos como trapo de inmundicia. Esto es un llamado a la humildad, a admitir nuestras fallas y la necesidad de arrepentimiento. El gesto de recibir las cenizas, según el Papa, no debe verse como algo externo, sino como una oración silenciosa del corazón. El Papa frecuentemente nos desafía a no vivir la fe como una serie de rituales vacíos, sino como una búsqueda genuina de conversión. En una de sus homilías, el Papa dijo: "El camino de la conversión no es un camino fácil, pero es el único que nos lleva a la verdadera paz. Esta paz solo se encuentra cuando reconocemos nuestras debilidades ante Dios y pedimos su misericordia". El significado de las cenizas. El Papa Francisco habla constantemente sobre el profundo significado de las cenizas, que representan no solo la muerte, sino también la nueva vida en Cristo. Las cenizas provienen de los ramos benditos del Domingo de Ramos del año anterior, y al imponernos estas cenizas, somos llamados a reflexionar sobre nuestra fragilidad humana, pero también sobre la esperanza cristiana de la resurrección. Sin embargo, la ceniza también simboliza el polvo, el retorno a la tierra, pero el Papa siempre recuerda que Dios no nos abandona en nuestra pequeñez. Enfatiza que la imposición de las cenizas es una invitación al arrepentimiento sincero y a la conversión del corazón. En uno de sus mensajes para la Cuaresma, el Papa Francisco nos dijo que no somos llamados a ser perfectos, sino a ser auténticos y humildes. Así, al recibir las cenizas, debemos recordar que Dios nos conoce profundamente, pero nos llama a reconciliarnos con Él y a renunciar a nuestra autosuficiencia. Este gesto es un recordatorio de que, independientemente de nuestra fragilidad, Dios nos ama y nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. La Cuaresma. Tiempo de penitencia y misericordia. El Papa Francisco nos enseña que la Cuaresma es un tiempo de penitencia, pero esta penitencia no es un castigo, sino una oportunidad de acercarnos a Dios y recibir su misericordia. El ayuno, la oración y la caridad son prácticas esenciales durante la Cuaresma, pero el Papa nos recuerda que la verdadera penitencia comienza en el corazón. Él dice: "El ayuno no es solo una cuestión de abstenerse de comida, sino de abstenernos del egoísmo, de la vanidad y de todo lo que nos aleja de Dios". Esto significa que la Cuaresma no es solo sobre la negación de placeres, sino sobre el cambio interior que nos acerca al Señor. En sus mensajes, el Papa Francisco subraya que la Cuaresma es una oportunidad para reconciliarnos con Dios y con los demás. Nos enseña que la misericordia de Dios es más poderosa que cualquier pecado y que estamos llamados a extender esa misericordia a quienes nos rodean. El Papa nos desafía a vivir la Cuaresma con un corazón abierto, dispuesto a perdonar y pedir perdón. La verdadera penitencia es la que se realiza en silencio, con un arrepentimiento sincero y en la búsqueda de una vida más alineada a las enseñanzas de Cristo. Ayuno, oración y caridad. La Trinidad de la Cuaresma. Durante la Cuaresma, el Papa Francisco nos recuerda constantemente que la verdadera transformación espiritual viene de la práctica del ayuno, la oración y la caridad. Estos tres pilares no son solo actos externos, sino expresiones profundas de nuestra relación con Dios y con el prójimo. El Papa nos enseña que estas prácticas deben vivirse de manera sincera y genuina, con un corazón dispuesto a cambiar y acercarse más a Cristo. 1. El ayuno. Renuncia y apertura a Dios. El Papa Francisco enseña que el ayuno no es simplemente un acto de privación, sino una invitación a la renuncia. El ayuno verdadero es un medio de purificación de nuestro corazón y nuestra mente. Cuando ayunamos, no solo nos abstemos de comida, sino que renunciamos al egoísmo, a la avaricia y a nuestros apegos materiales.
Nos recuerda que, al abstenernos de algo que nos da placer, damos espacio para que Dios llene ese vacío con su gracia. El ayuno es una manera de despojarnos de aquello que no nos permite vivir en plenitud con Dios, afirma el Papa. El Papa Francisco frecuentemente habla sobre la importancia de ayunar de cosas del mundo, como el consumismo y el deseo de poder, y de abrir espacio para el amor y la paz de Dios. En uno de sus mensajes de Cuaresma, dijo: «No es solo el cuerpo el que debe ser alimentado, nuestra alma también necesita ser nutrida. El ayuno debe ser una oportunidad para alimentar el alma, para acercarse más a Dios». Este ayuno interior es un camino hacia una vida más simple y más cercana al Evangelio. Además, el Papa Francisco nos enseña que el ayuno debe vivirse con discernimiento. Él resalta que el ayuno no debe hacerse para exhibirse o para jactarnos de nuestros sacrificios, sino para profundizar nuestra relación con Dios. Nos advierte contra el peligro del ayuno vacío, que puede convertirse en una práctica religiosa superficial. El ayuno es, en última instancia, una forma de conversión, una manera de desprendernos de lo que nos aleja de Dios y abrirnos a su voluntad. 2. La oración. La profundidad de la comunión con Dios. El Papa Francisco también nos enseña que la oración es fundamental en la Cuaresma. Para él, la oración debe ser el momento en que nos encontramos con Dios de manera profunda, sincera y humilde. El Papa siempre habla sobre la importancia de la oración personal, pero también de la oración comunitaria, ya que la Iglesia es una comunidad de fe, y juntos, como cuerpo de Cristo, debemos elevar nuestras oraciones a Dios. La oración, para el Papa Francisco, debe ser un tiempo de escucha de Dios. No se trata solo de hablar con Dios, sino de escuchar su voz. La oración es ante todo una escucha de Dios. Es abrir el corazón para que Él pueda hablar a nuestro corazón, dice el Papa. La oración nos pone en la presencia de Dios y nos ayuda a discernir su plan para nuestras vidas. En sus discursos, el Papa también destaca la importancia de la oración silenciosa. Nos desafía a reservar momentos de silencio durante el día para escuchar la voz de Dios. Este silencio no es vacío, sino una apertura al Espíritu Santo, que nos guía y nos enseña. El Papa, siempre con su lenguaje simple, dijo: «El silencio es el alma de la oración. Cuando nos callamos, permitimos que Dios hable a nuestro corazón». La oración silenciosa es una de las formas más poderosas de entrar en comunión con Dios y percibir su presencia en nuestra vida cotidiana. Pero la oración no debe ser solo individual, también debe ser comunitaria. El Papa Francisco recuerda que la Iglesia es una familia y que debemos orar unos por otros, especialmente por los más necesitados. Durante la Cuaresma, nos anima a orar no solo por nuestras propias intenciones, sino también por las intenciones del mundo, por la paz, por la justicia y por la cura de las heridas de la humanidad. La oración, para el Papa, no es una fuga de la realidad, sino una respuesta al sufrimiento del mundo con la intercesión y la confianza en Dios. Tercera, la caridad, el amor concreto al prójimo. La caridad es el tercer pilar de la Cuaresma, y el Papa Francisco dedica muchas reflexiones a esta práctica. Para él, la caridad no es una opción, sino un mandamiento de Cristo, quien nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos. La caridad es el amor en acción. No basta con decir que amamos, hay que demostrarlo, afirma el Papa Francisco. La verdadera caridad no es solo una actitud de generosidad esporádica, sino una forma de vivir, un estilo de vida en el que nos preocupamos por los demás y buscamos aliviar su sufrimiento. El Papa nos desafía frecuentemente a salir de nuestra zona de confort y acercarnos a aquellos que más lo necesitan. Nos invita a mirar a los pobres, a los enfermos, a los excluidos de la sociedad y poner en práctica el amor de Cristo a través de acciones concretas. En sus homilías, el Papa siempre recuerda que Jesús no nos pidió amar solo a aquellos que nos son cercanos o que pensamos que merecen nuestro amor, sino que debemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos. Una de las enseñanzas más profundas del Papa sobre la caridad es que debe ser realizada con un corazón sincero, sin esperar recompensas. La caridad es una expresión de amor gratuito, sin interés personal. El Papa Francisco habla de la caridad silenciosa, aquella que no busca reconocimiento ni aplausos, sino que simplemente hace el bien porque es lo correcto. Él enfatiza que, al ayudar a los demás, estamos ayudando a Cristo. Lo que hiciste a uno de mis hermanos, a mí lo hiciste, nos recuerda, citando las palabras de Jesús. El Papa también nos enseña que la caridad debe ser práctica y concreta, no solo una idea abstracta. Habla frecuentemente de gestos simples pero significativos,
como ayudar a un vecino, visitar a los enfermos, prestar atención a los solitarios o apoyar las organizaciones que cuidan a los pobres. Para él, la verdadera caridad es la que ve al otro como hermano y no como alguien distante. Y lo más importante, la caridad debe ser realizada con alegría, porque, como dice el Papa, quien ama, ama con el corazón lleno de alegría. El ayuno, la oración y la caridad como camino para la renovación personal. El Papa Francisco nos enseña que el ayuno, la oración y la caridad no son prácticas aisladas, sino que deben vivirse de forma integrada. Estos tres pilares nos ayudan a renovar nuestra vida espiritual, acercarnos más a Dios y vivir el Evangelio de manera concreta. Él siempre nos recuerda que la Cuaresma no debe ser un tiempo de sacrificios externos vacíos, sino un tiempo de transformación interior profunda que se refleja en nuestras actitudes diarias. El Papa Francisco también subraya que estas prácticas no deben hacerse para impresionar a los demás, sino para acercarnos más a Dios y ser una luz para los demás. El ayuno, la oración y la caridad deben vivirse con humildad, como una respuesta al amor de Dios, que se manifiesta en cada una de estas prácticas. Él dice, cuando ayunamos, oramos y practicamos la caridad, le estamos diciendo a Dios, soy débil, pero confío mi vida a ti y me entrego a tu amor. La conversión es la oportunidad de comenzar de nuevo. Para el Papa Francisco, la Cuaresma es una oportunidad para que cada uno de nosotros comience de nuevo. Él nos enseña que la conversión no es algo que ocurre de una sola vez, sino un proceso continuo y diario. El Papa dice que, incluso cuando caemos, Dios está listo para levantarnos. La verdadera conversión es la apertura del corazón a la gracia de Dios y la disposición a cambiar. En una de sus homilías de Cuaresma, el Papa afirmó, Dios no espera perfección, Él espera la sinceridad del corazón y el deseo genuino de cambiar. Por lo tanto, la conversión no debe verse como una carga, sino como una oportunidad de crecimiento y renovación. El Papa siempre nos recuerda que la misericordia de Dios es infinita, y debemos vivir con la esperanza de que, con su ayuda, podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. La Pascua, la meta de la Cuaresma. La Cuaresma nos prepara para la Pascua, el gran evento de la resurrección. El Papa Francisco nos enseña que la Cuaresma no es un fin en sí misma, sino un medio para un fin glorioso. Él dice, la Cuaresma es una preparación para la Pascua, el gran misterio de la resurrección de Cristo. La Pascua es la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, y la Cuaresma nos ayuda a vivir esa victoria en nuestras vidas diarias. La Cuaresma nos enseña que, incluso en las dificultades y sufrimientos, podemos encontrar la esperanza de la resurrección. El Papa nos recuerda que, al seguir el camino de la penitencia, la oración y la caridad, nos estamos preparando para vivir la alegría de la Pascua. Y esa alegría es la alegría de la nueva vida en Cristo, una vida transformada por su gracia. Concluimos entonces que la miércoles de ceniza y toda la Cuaresma nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras acciones y nuestra relación con Dios. Como siempre nos enseña el Papa Francisco, este es un tiempo de transformación, no solo externa, sino principalmente interna. La Cuaresma es un viaje de autoconocimiento, de conversión y de renovación. Y, al final de este viaje, estamos listos para celebrar la Pascua, la victoria de Cristo sobre la muerte y la promesa de una vida nueva. Vivamos la Cuaresma con un corazón abierto, dispuesto a seguir los pasos de Cristo y a practicar el amor, la misericordia y la caridad. Que este periodo nos ayude a acercarnos más a Dios y a renovar nuestra fe en su amor infinito. Si te han gustado estas lecciones del Papa Francisco, comparte este video con tus amigos y familiares. Que la Cuaresma sea un tiempo de verdadera conversión y renovación para todos nosotros. Suscríbete al canal para más videos que nos ayuden a crecer espiritualmente. Que Dios bendiga a todos y que la paz de Cristo esté con ustedes.